Gloria al Señor, amados hermanos. Dios les bendiga grandemente sus vidas, sus hogares, sus trabajos y sus familias. Les saluda la hermana Gloria Paredes de Reflexiones Cristianas y ya estamos aquí una vez más. El Señor así lo ha permitido. Hemos tenido un poquito de dificultad para estar subiendo los videos debido a todo lo que ha estado ocurriendo en estos días aquí en la familia. El día sábado tuve que internar a mi papá de emergencia en el hospital, pero gracias al Señor, como siempre, Él tiene el control de todo y Él se está recuperando rápidamente y pues es muy probable que en unos días ya lo tengamos en casita. Así que agradezco a cada uno de ustedes los que siempre están apoyando con sus oraciones por el pastor Manuel Jesús Paredes López. Que el Señor les siga bendiciendo, que el Señor los siga usando como ese instrumento poderoso para ser intercesores en la oración por las necesidades de nuestros hermanos y por cada uno de los miembros de la Iglesia de Cristo Jesús, ¿verdad? En el mundo entero, porque la palabra del Señor nos llama a orar unos por otros. Bien, amados hermanos, luego de esta explicación que ustedes merecen, puesto que saben que estamos tratando de subir videos todos los días, pero en esta oportunidad pues han habido algunos inconvenientes. Vamos a dar ya lectura a la palabra del Señor, que es la porción del libro de Juan que estamos estudiando, que nos toca en esta oportunidad, ¿sí? Que sería en el primer capítulo de San Juan, en el versículo 29 hasta el 34, que lleva el título editorial El Cordero de Dios. Pero antes vamos a orar pidiendo la dirección del Espíritu Santo en esta hora. Eterno Dios poderoso, papito bueno, gracias te damos, Señor, por un día más de vida, por tus bendiciones, por tu cuidado, Señor, por tu mano que aún está extendida sobre nosotros para bendecirnos, para proveer para nuestras necesidades, Señor, porque nunca nos has dejado solos, Señor, porque a pesar de que te fallamos, tú sigues siendo fiel a tus promesas, Señor, tú sigues, oh Dios, bendiciendo nuestras vidas, Padre amado. Te damos gracias a ti en el nombre poderoso de Jesús y agradecemos por ese sacrificio, Señor, el primer milagro y el más grande en nuestras vidas, Señor, haber sido lavados por la sangre del Cordero, bendito Dios. Tenemos esa seguridad y sabemos que si tú nos has amado tanto al entregar a tu Hijo Jesucristo para salvación y para darnos vida eterna, Señor, contigo lo tenemos todo, Padre. En los momentos de dificultad tú estás con nosotros y harás tu obra perfecta en cada una de nuestras vidas, Señor. En ti vamos a descansar siempre y en ti vamos a esperar siempre, sea cual fuera la circunstancia, Señor. Impacta contra la cruz del Calvario, donde tú triunfante y victorioso, Señor bueno, venciste al enemigo. Y hoy en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos, oh Padre, que tú tomes control de nuestras vidas, Señor, de nuestros pensamientos, de la situación que estemos enfrentando, Padre mío, y haga, Señor, conforme a tu perfecta voluntad, que siempre será lo mejor para tus hijos. Te pedimos que nos hables a través de tu palabra, que nos enseñes las lecciones poderosas que tienes para nosotros a través de tu palabra, Señor. Te damos gracias por este tiempo en que nos permite, Señor, poder escuchar tu voz a través de las Sagradas Escrituras. Y te pedimos por tu inmensa misericordia y bondad que nos enseñes lo que quieres para nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Bien, voy a dar lectura entonces a estos versículos, amados hermanos. Dice así. San Juan capítulo 1, versículo 29 al 34. El Cordero de Dios. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Bien, aquí en esta porción que hemos dado lectura, se describe el encuentro que ocurre entre Juan el Bautista y Jesús, ¿verdad? Y la proclamación pues que hace Juan el Bautista acerca de la identidad que tiene Jesucristo como el Cordero de Dios. Vamos a tratar de explicar punto por punto o versículo a versículo la porción que hemos leído. Dice en el verso 29:
El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vemos pues entonces cómo Juan el Bautista está narrando o declarando a través de esta narración, ¿sí?, que Jesucristo se acerca a él y él declara con su voz, dice: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? Haciéndonos saber así de esta manera que Jesucristo pues era el Redentor, era ese sacrificio perfecto para poder lavarnos de nuestros pecados, para quitar nuestros pecados y no solo los de algunos, sino de toda la humanidad, ¿no? Aquí Juan pues reconoce a Jesús como ese Mesías prometido que tanto ellos estaban esperando y que traería el perdón y la redención para todo el pueblo a través de la cruz, a través del sacrificio de la cruz, ¿verdad? En el versículo 30 leemos: Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. En este versículo podemos ver pues cómo Juan les recuerda a las personas y nos recuerda también a nosotros que este era el Mesías, aquel que se acercaba, refiriéndose a Jesús, era el Mesías del cual antes él ya había hablado e indicado que venía a quitar, ¿no?, los pecados del mundo, que era aquel que venía a salvarnos, ¿no? También recalca pues ese ministerio que tiene el Señor. Al estar ya cerca de Juan empieza, ¿no?, este ministerio que tiene el Señor Jesucristo de venir a redimirnos del pecado, de la maldad del pecado, del castigo que tenía el pecado para nosotros. Y Juan pues reconoce su lugar como precursor y testigo de la venida de Jesucristo y recalca la importancia y la trascendencia que tendrá el ministerio de Jesús, ¿no? Esa trascendencia que marcó las vidas, que marcó la historia, ¿no?, que jamás podrá ser olvidada. Aquello por lo que Jesús vino a este mundo para salvarnos y darnos vida eterna. En el versículo 31 dice: Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Juan explica pues cómo se dio a conocer Jesús a él, que fue a través del bautismo, cuando vio al Espíritu Santo descender en forma de paloma, ¿no?, confirmando su identidad y confirmando también su misión divina. Dice: este evento fue una señal para Juan de que Jesús era el Hijo de Dios enviado para redimir a la humanidad. Y claramente Juan dice: y yo no le conocía, ¿no? Pero ¿cómo lo reconoce? Lo podemos ver en el verso 32 en adelante. Dice: también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Yo no le conocía, vuelve a repetir en el verso 33 como el 31, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Juan pues una vez más da testimonio de haber visto al Espíritu Santo descender y permanecer sobre Jesús, confirmando que Él es el Mesías prometido. Esta revelación divina valida la identidad y la autoridad de Jesucristo como el Salvador enviado por Dios. Y Juan pues reafirma que a pesar de no conocer a Jesús, como lo menciona claramente, no lo conocía personalmente antes de este evento, Dios le había dado una señal específica para reconocer al Mesías cuando llegara. Era el Espíritu Santo que descendería y que permanecería sobre él, identificándolo como el Cordero de Dios, el Salvador, el que quitará el pecado del mundo. Luego leemos en el verso 34, dice: y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Finalmente, pues, Juan concluye su testimonio sobre Jesús declarando que Él es el Hijo de Dios, el elegido de Dios y el Salvador del mundo. Juan confirma la divinidad y la misión redentora de Jesucristo, preparando el camino para que otros crean en Él como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué maravilloso. Alguien vino a rescatarnos, alguien vino a salvarnos cuando nosotros no podíamos haber hecho absolutamente nada para salir de nuestros delitos, de la inmundicia, de nuestro pecado. Vino aquel Cordero de Dios, manso, humilde, perfecto, inmaculado, sin pecado, porque no fue hallado pecado en él. Vino a rescatarnos, vino a salvarnos, pagó el precio con dolor, con agonía, con angustia, con temor,
pero venció en la cruz del Calvario, triunfante y victorioso. Como amo este versículo que dice, triunfante y victorioso, anuló el acta de los decretos que era contraria a nosotros. Qué maravilloso. Bien, amados hermanos, en resumen, pues estos versículos nos presentan el testimonio de Juan el Bautista acerca de Jesucristo como el Cordero Salvador, como el Mesías Redentor, ¿no? Como el prometido al pueblo de Israel. Juan reconoce pues y proclama esta identidad y la misión redentora que tenía Jesús, invitando a otros a creer en él y a recibir el perdón y la salvación que Jesús estaba ofreciendo, ¿sí? Algo también importante que podemos extraer de estos versículos es para nuestras vidas diarias, ¿no? Para la práctica de nuestra vida diaria. ¿Qué podemos entender? Podemos decir, hermana, solamente es parte de la historia contada a través de las escrituras, pues también tiene una lección práctica para nuestras vidas. Nosotros debemos de reconocer a Jesucristo como el Salvador y testificar de su obra redentora, no solamente porque hace algunos años, algún tiempo, hayamos hecho la oración de fe y hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón, es todo. Cada día debemos de reconocerlo en nuestra vida como el Mesías Salvador, como aquel que pagó el precio por cada uno de nosotros, y eso no se hace con palabras sino con nuestras actitudes, ¿sí? Humillándonos delante de la presencia del Señor, reconociendo que sin Él no somos nada, que no tendríamos entrada al Padre, que no hubiéramos sido lavados de nuestros pecados y que solamente Él tiene en sus manos el poder moldearnos y el poder hacernos a su imagen cada día más parecidos a Él, ¿sí? Entonces, pues, amados hermanos, Juan nos enseña la importancia de reconocer a Jesucristo como el Cordero de Dios. Esta lección nos invita a ser testigos fieles de la obra salvadora de Jesucristo y a compartir su mensaje de salvación y a vivir conforme a la voluntad de Dios, conforme a ese mensaje de salvación que Él trajo, ¿no? Al igual como hizo Juan el Bautista, nosotros debemos ser coherentes en nuestro testimonio y en nuestra fe, reconociendo a Jesucristo como nuestro Salvador y sobre todo compartiendo su amor y redención con otros. Muy importante llevar el mensaje de salvación. Esta lección pues es un desafío a cada uno de nosotros a profundizar en nuestra comprensión y en nuestra relación con Jesucristo. Yo me pregunto a mí misma y te hago la pregunta a ti, ¿cómo está nuestra relación con Jesucristo? ¿Cuán profunda e íntima es, verdad? Reconozcamos pues a Jesucristo como el Cordero de Dios que se ha dado en todo sentido para cumplir su propósito de salvar nuestras vidas, ¿no? Y que aprendamos a testificar de su gracia y a vivir en su verdad, compartiendo el mensaje transformador del Evangelio con todos aquellos que nos rodean. Amados hermanos, espero que esta porción de la palabra del Señor con esta corta y sencilla lección nos impulse a seguir a Jesucristo con fidelidad y a tener ese ardor de proclamar su amor y su redención a este mundo que tanto lo necesita, que ya no tiene esperanza y que sin Jesucristo no tiene salvación. Que nuestro testimonio, amados queridos hermanos, refleje la grandeza y la bondad de nuestro amado Señor Jesús, nuestro único y absoluto Salvador. Me despido, amados hermanos, dando gracias a Dios por este corto tiempo. Que Dios los bendiga grandemente, que el Señor imparta de sus bendiciones sobre sus vidas, dándoles salud y haciéndolos intercesores por las vidas de otros. Recordemos que hay muchos por los que tenemos que orar, nuestros seres queridos que aún no han venido a los pies de Cristo y personas que ni siquiera conocemos, pero que en algún momento de nuestras vidas podemos interactuar con ellos y será esta una oportunidad para poder hablarles del Evangelio, del mensaje de salvación. Dios nos ama, Dios les ama también a todos ellos y su propósito es que todos procedan al arrepentimiento. Hagamos la obra y cumplamos con este encargo, esta responsabilidad tan importante que nos dejó el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios les bendiga, amados hermanos. Nos vemos la próxima, si Él lo permite. Bye, bye.